Ian Brady y Mayra Hindley han matado a 5 jovencitos de Manchester. Es inconcebible lo que sufrieron esos jovencitos a manos de Brady y Hindley. Luego de cada desaparición, los familiares de la víctima eran los primeros sospechosos. Me interrogaron con rudeza, discutía con ella, la golpeaba. Y yo les decía, claro que no. Si bien la mayor parte de la evidencia había sido destruida, los detectives pudieron encontrar justo lo que necesitaban. La maleta de Brady resultó una caja de Pandora en términos de la evidencia fotográfica que contenía. Condenada a prisión, Mayra Hindley está decidida a recuperar su libertad. Estableció relaciones con una oficial de la prisión e hizo un intento de fuga bastante improvisado. Desesperada por lograr su libertad condicional, tergiversa la verdad en una carta inédita dirigida a los padres de Lesley Ann Downey de 10 años. Negó que Lesley fuera torturada, pero la grabación la desmiente. Si no te callas, te golpeo de nuevo. Vengativo, Ian Brady se cercioraría de que su examante muriera en prisión. ¿Qué me dices de Kate Bennett y Pauline Reed? A los 5 asesinatos, siguieron 50 años de mentiras y manipulación que le darían a Mayra Hindley el título de la mujer más odiada de Gran Bretaña. El 7 de octubre de 1965. Ian Brady, de 27 años, finalmente es detenido como principal sospechoso del asesinato de Edward Evans. Su novia, Mayra Hindley, de 23 años, también es detenida e interrogada. Pero solo Ian y Mayra sabían a cuántos otros jovencitos, además de Edward Evans, habían asesinado. Para la policía, se trataba de un solo asesinato. Algo serio, pero más bien rutinario. Aún no se descubría lo que hicieron en los páramos, pero se sabría en unas cuantas semanas. Durante el verano del 65, las comunidades de Manchester estaban aterradas. Todo salió en la televisión, hablaban de la cantidad de niños y jóvenes de las mismas zonas que habían desaparecido. Mayra vivía a pocos kilómetros de todas sus víctimas, pero nadie sospechaba que tuviera algo que ver con las desapariciones. La primera fue Pauline Reed, de 16 años. Mayra Hindley entraba en el bar, donde había carteles con fotos de los desaparecidos en las paredes, y se sentaba a tomarse una copa mirándolos, consciente de que sabía dónde estaban todos ellos. John Kilbride, de 12 años, fue el siguiente. John no volvió a casa y todos mis vecinos salieron a buscarlo. Cerca de las 9 de la noche mi madre llamó a la policía y vinieron enseguida. Le seguirían Kate Bennett, de 12 años. Y después Lesley Ann Downey, de solo 10 años. Fue en diciembre del 64, el día de San Esteban, cuando desapareció Lesley Ann en la feria. Pero el 6 de octubre del 65, Ian Brady y Mayra Hindley cometerían el error más grave de su carrera criminal. Esa noche, Ian eligió a Edward Evans, un jovencito de 17 años, como su siguiente víctima. Anda, vamos a tomar unos tragos a mi casa, así te presento a mi hermana. El error de la pareja fue confiar en David Smith, el cuñado de Mayra. Espera aquí. David, de 17 años, no imaginaba que había sido invitado a presenciar un diabólico asesinato que más tarde describiría a su viuda, Mary. Vio a Ian Brady golpeándole repetidamente con un hacha. Y Dave recordaba muy claramente a Edward llamando a gritos a su madre. A primera hora, el día siguiente, el mundo de Ian y Mayra estaba a punto de cambiar por completo. David denunció el delito a la policía. Hablo a la policía, ¿puede enviarme un autopatrulla? Fueron por él y lo escucharon. Siéntate ahí atrás. David Smith sabía lo cerca que estaba de ser la siguiente víctima de la pareja y los delató a la policía. Pero cuando interrogaron a Ian Brady, afirmó que la muerte de Edward Evans no fue premeditada. Estábamos bebiendo. Perdimos el control y nos hicimos de golpes. También insistió en que David Smith había ayudado a matar a Evans y aseguró que Mayra Hindley no había participado. Después, Dave y yo envolvimos el cuerpo. Ella no hizo nada.
Pero David conocía detalles que resultaron cruciales para la investigación, porque Ian Brady le reveló que habían cometido otros asesinatos. No me crees, ¿verdad? Brady, durante sus borracheras, le había dicho, soy capaz de asesinar, lo he demostrado varias veces. Y lo volveré a hacer. David dijo a la policía que probablemente había más víctimas, pero el joven de 17 años tenía antecedentes penales por lesiones corporales. Y los detectives dudaban en creerle. Volvamos a lo que pasó en la casa esa noche. Tenían motivos para dudar. Se trataba de un joven con una serie de condenas por violencia, y no le tenían tanta confianza. Mayra e Ian trataron desesperadamente de desacreditar a David, porque sabían que su testimonio podía enviarlos a prisión. Me imagino lo que David Smith debió decirles, pero es un mentiroso. No le crean nada. La policía también encontró un bastón manchado de sangre en la escena del crimen. Era de David Smith. Los forenses descubrieron fragmentos de piel y hueso en el bastón. Quizás Ian Brady lo tomó después de usar el hacha, quizás Mayra lo golpeó con él, no quedaba claro. Pero la policía estaba por descubrir que David decía la verdad. Cuando registraron el auto de Mayra Hindley, encontraron evidencia sustancial. Y en uno de los cuadernos de Ian Brady, descubrirían una nota que llevaría la investigación a un nuevo nivel. El 7 de octubre del 65, Ian Brady era interrogado sobre el asesinato de Edward Evans, un joven de Manchester. Ian afirmó que nunca tuvo planes de matar a Edward Evans, pero cuando los detectives registraron el auto de Mayra Hindley, encontraron evidencia de que mentía. En una billetera propiedad de Ian Brady, había una hoja de papel con notas en clave que describía los planes para deshacerse del cadáver. Ian Fairley formó parte del equipo de investigación original. Entonces, era solo un joven oficial detective de 21 años. Eran instrucciones para deshacerse del cadáver, y decían, cuerpo, subirlo al auto, llevarlo a los páramos, sepultarlo. La policía cree que la única razón por la que Ian no pudo llevar a cabo su plan de ocultar el cadáver fue porque se lastimó un tobillo durante el ataque. Si no hubiera estado lastimado, habrían subido el cuerpo al auto y lo habrían llevado a los páramos. 24 horas después de su detención, la policía tenía evidencia suficiente para encausar a Brady, pero solo por el asesinato de Evans. David Smith quedó en libertad, pero se le advirtió que le harían otros interrogatorios para llegar a la verdad sobre las demás víctimas. La policía no podía arrestar a Mayra Hindley sin evidencia en su contra y la dejaron ir. Lo primero que hizo fue ir a la oficina donde trabajaba con Ian Brady, para buscar evidencias y destruirlas, lo que dificultó seriamente la investigación. En la casa no había nada que les incriminara. La registramos, luego fuimos a su oficina. Y tampoco encontramos nada ahí. Los detectives no encontraban sustento a la afirmación de David Smith de que Ian Brady ya había matado antes. Cuando dieron con un detalle minúsculo, un nombre, anotado en el cuaderno de notas de Ian. Era el nombre de un chico de 12 años, desaparecido desde hacía 2. Junto al dibujo de dos maleantes, al margen, encontramos el nombre de John Kilbride. John Kilbride era un jovencito que desapareció del mercado Aston, a pocos kilómetros de casa de Mayra. Antes de la detención de Ian Brady y Mayra Hindley, la policía sospechaba que su propio padre abusaba de sus hijos y había matado a John. Terry, hermano de John, recuerda el devastador impacto que tuvo en su familia. Cuando mi padre era el sospechoso, la gente nos miraba como buscándonos signos de maltrato, o nos seguía por las calles. Los reporteros nos acosaban todos los días, a toda hora, salíamos en televisión y era horrible, casi como lidiar con los muertos. El estudiante de secundaria de Aston, de 12 años, era ya la segunda víctima de Mayra e Ian. Años más tarde, en su autobiografía inédita, Mayra Hindley afirmó que se hizo a un lado mientras Ian Brady violaba y mataba a John Kilbride en los páramos Saddleworth. De esa misma forma trataría de distanciarse de todos los asesinatos.
cuando Ian Brady fue interrogado por primera vez sobre la desaparición del chico de 12 años. ¿El nombre John Kilbride te suena conocido? Negó estar involucrado. Creo que sí, he oído hablar de él. La reacción de Brady cuando le preguntaron por John fue de indiferencia absoluta. ¿Por qué? Solo escribí su nombre, no tengo que ver con él, solo lo oí mencionar. Y preguntó, ¿quién es John Kilbride? La policía no tenía evidencia suficiente para acusar a Ian Brady del asesinato de John Kilbride, pero se habían convencido de la veracidad de David Smith y encausaron a Mayra por complicidad en el asesinato de Edward Evans. La policía forense encontraría rastros de sangre del muchacho en sus zapatos, poco después. La ya icónica foto policial tomada entonces, perseguiría a Mayra por el resto de su vida. Esa foto la definió. Era una rubia insolente y dura. La policía se convenció de la versión de David Smith, de que tanto Ian Brady como Mayra Hindley habían cometido más asesinatos, e interrogaron a la pareja sobre otros jovencitos desaparecidos. ¿Qué sabes de Kate Bennett? A pesar de saber bien de Kate, Ian tampoco reveló nada de lo que le había hecho 16 meses antes. Lo llevaron a los páramos, mucho más lejos que las otras víctimas. Y lo violaron y asesinaron, como a los demás. David Smith describió a la policía los paseos con Ian Brady por los páramos Adelworth, y cómo Ian se jactaba de haber sepultado ahí a sus víctimas. Te has sentado en un sepulcro sin saberlo. Eso dijo, y no supe qué pensar. No le creí. Pero los páramos son inmensos. Y la única evidencia que vinculaba a Ian Brady con la zona eran las decenas de fotos de un álbum encontrado en la casa que compartía con Mayra Hindley. Estas fotografías aportarían evidencia decisiva, pero en ese momento, la policía creía que solo eran fotos inocentes sin relevancia. Parecía un simple álbum de fotos, pero entre ellas, algunas fotografías marcaban lugares precisos, y eran parte del sistema que habían diseñado para registrar el punto exacto donde habían sepultado a cada víctima. Por ahora, la policía no comprendía la importancia de las fotografías, e impacientes por obtener más evidencia, preguntaron a David Smith si sabía de otros delitos que Brady pudiera haber estado planificando antes de asesinar a Edward Evans. Lo entrevistamos en el aparcamiento de los apartamentos Hatters. ¿En qué más te quería involucrar? Y dijo que Ian le ordenó recolectar cualquier cosa que pudiera relacionarlos con cualquier delito, por si acaso, como parte del plan del asalto bancario. Le pregunté, ¿y qué hiciste con esas cosas? Las puse en 2 maletas, contestó. ¿2 maletas? David Smith dijo a los detectives que ayudó a sacar de casa de Mayra las 2 maletas. No le dijeron a dónde las llevarían, pero sabía que Ian solía pasar el rato en las estaciones de tren cercanas. Y los detectives llamaron a todas las estaciones locales con depósitos de equipaje. ¿Piccadilly Central? Sí, espero. No sabíamos en qué estación estaban, solo que las habían llevado antes del 7 de octubre. Bien, gracias. Dieron en el blanco. Los detectives localizaron las maletas en la estación central, en Manchester. Después encontrarían el recibo del depósito de equipaje, escondido en el lomo de un libro de oraciones propiedad de Mayra Hindley. Esto vinculaba a la pareja con las maletas, pero la mayor evidencia estaba a punto de surgir. A ver qué encontramos. No se imaginaban el horror que había ahí adentro. Leslie Ann Downey, de 10 años, desapareció cerca de su casa en Anquats, Manchester, 10 meses antes, y era su padrastro Alan, de quien entonces la policía sospechaba. Me decían, ¿qué hiciste con ella? Abrieron mi armario y preguntaron, ¿qué es eso? Les dije, es un bulto de ropa de cama. Y dijeron, ahí cabría un cuerpo. Yo dije, aquí no hay ningún cuerpo. Y recuerdo que abrí bien el armario y saqué todo lo tiré al suelo. Le dije, ¿estás satisfecho? Y asintió. Cuando los detectives abrieron las 2 maletas, descubrieron que Mayra e Ian eran los secuestradores de Leslie Ann Downey. Había una fotografía de una niña con una bufanda atada alrededor de la cara y estaba desnuda.
Junto con las fotografías, los detectives encontraron 2 carretes de cinta de audio. Había cintas de carrete abierto, algo aún inusual en 1965. En la cinta se escuchaban las voces de Mayra e Ian, gritando, torturando y violando a la niña. Ambos fueron confrontados con la nueva evidencia. A mí me parece que las voces en esta grabación son la tuya, la de Brady y la de Leslie Ann Downey. Tengo 70 años, y hablando contigo de esto. ¿Qué pasó hace 40 años? Todavía siento un estremecimiento brutal cuando me acuerdo de lo que había en esa cinta. Están torturando a una niña y al mismo tiempo ponen música de fondo. Le están tomando fotos y Myra Hindley le ordena que se calle. Cuando los detectives le pusieron la cinta a Myra Hindley, empezó a llorar. Creo que comprendió que su destino estaba decidido. Ningún jurado en la faz de la tierra iba a encontrarla inocente después de oír su voz en esa cinta. Myra Hindley me describió detalladamente todos los asesinatos, menos el de Leslie Ann Downey. Y la razón que adujo, en sus propias palabras, era que había sido demasiado cruel con ella. La evidencia grabada situaba claramente a Myra junto a Ian en la escena del brutal crimen. Pero hablando de todos los demás asesinatos, afirmó categóricamente que no estuvo presente en ninguno de ellos. Pero al momento del interrogatorio, ni Myra Hindley ni Ian Brady confirmarían que esa voz fuera de Myra. Sin comentarios. La negativa de Ian y Myra obligó a la policía a pedir a los padres de Leslie Ann Downey que escucharan la grabación. Myra le está gritando. Deja de llorar, le dice. Si no te callas, te daré otro puñetazo. Y fue aún peor, ella grita más fuerte, llamando a su mamá. Ann West, madre de Leslie Ann, ya falleció, y ese audio sigue atormentando a Alan, su padrastro, hasta el día de hoy. Es una pesadilla. Aún aquí sentado, hablando contigo, lo estoy viviendo de nuevo. Imagínate lo que se siente no ser capaz de dejar de pensar en algo horrible que te pasó. En ningún momento del día, ni siquiera cuando deberías estar durmiendo. Así vivo yo todo el tiempo. Toda la evidencia indicaba que el cuerpo de Leslie Ann Downey había sido sepultado en los páramos Saddleworth. Y podrían haber otros cadáveres ahí mismo. La tarea a la que se enfrentaba la policía era, en los 60, casi una causa perdida. Es un llano interminable, donde no hay absolutamente nada. Se buscó prácticamente en todas las zonas, sin éxito. Pero además de la evidencia incriminatoria del asesinato de Leslie Ann, los detectives habían encontrado también varias fotografías de los páramos Saddleworth en las maletas. Eso les llevó a pensar que las fotos debían tener un significado. Estudiaron todas las fotografías del álbum y salieron a tomar sus propias fotografías de la zona. Comparamos ambos juegos de fotos y nos dimos una idea de dónde se había tomado cada una. Es aquí. La policía determinó que una de las zonas era Holland Run Knoll y concentró la búsqueda ahí. Pero el tiempo pasaba y no encontraban nada. Los detectives estaban a punto de suspender la búsqueda hasta el día siguiente, cuando un oficial dijo: Hay algo aquí. Un oficial llamado Bob Spears vio un fragmento de algo blanco que sobresalía de la turba oscura del páramo. Los detectives habían descubierto los restos de una niña y pidieron a los padres de Leslie Ann Downey que identificaran el cadáver. Fuimos a identificarla, y lo primero que vimos fue su ropa doblada a un lado. Nos pasaron a otra sala. Había una mesa, y nos llevaron hasta ahí, retiraron la sábana, y dijeron: ya pueden mirar. Fue terrible.
Encontrar el cuerpo de Leslie Ann Downey nos confirmó que Brady y Hindley estaban familiarizados con los páramos y sugería que podría haber más cuerpos. Los detectives comprendieron que las fotografías de Mayra e Ian eran la clave para resolver el caso. Los recursos limitados del equipo de investigación eran una clara desventaja en su carrera contra el tiempo para localizar a los ausentes. Me imaginé que las fotografías en las maletas de Brady eran la clave. Una fotografía en especial, en la que aparece Mayra Hindley en el páramo, con su perro en brazos, llamó intensamente la atención de los detectives. ¿Llevaría esta foto al sepulcro de otra de las víctimas de la pareja? Los detectives que investigaban a los asesinos Mayra Hindley e Ian Brady contaban con evidencia que los incriminaba solo en los asesinatos de Edward Evans y Leslie Ann Downey, aunque sospechaban que había más víctimas. Tenían las fotografías de los páramos, no sabían cómo leerlas, pero sospechaban que guardaban una relación con los lugares donde sepultaron los cadáveres. Una de esas fotografías llamó la atención de los detectives. Mayra Hindley sosteniendo a su perro en un lugar cercano a donde encontraron el cuerpo de Leslie Ann Downey. Parece que está mirando al perro, pero si te fijas bien, no mira al perro, sino mira al suelo, más abajo del perro. Comparando fotos de las rocas, los detectives dieron con el lugar exacto donde Ian fotografió a Mayra con su perro. Y excavaron en el punto exacto donde Mayra puso la mirada en la fotografía, para descubrir el cadáver de John Kilbride, de 12 años, con un solo zapato. Ian Bennett era entonces reportero del Oldham Chronicle y observó cómo la policía llevaba a cabo la investigación. La zona de búsqueda era enorme. Se extendía casi 3 kilómetros a lo largo del camino y varios cientos de metros hacia el interior de los páramos. Era como buscar la proverbial aguja en el pajar. Un oficial encontró el cuerpo de Leslie Ann cerca de esas rocas que se ven en el horizonte. El segundo cuerpo, John Kilbride, apareció al otro lado del camino. Su madre, Seila, recuerda el descubrimiento del cuerpo de John con emociones contradictorias. Sí, fue muy angustiante, porque tenía la impresión de que no volvería a saber nada de él. Pensé que quizás su cuerpo había sido calcinado y que nunca sabría su paradero. Ahora estoy más tranquila, en cierto modo aliviada, porque pudimos saber dónde estaba. La policía encontró el cuerpo de John en avanzado estado de descomposición, irreconocible visualmente, y llevaron el único zapato que Brady dejó en su sepulcro a casa del niño de 12 años, para su identificación. Recuerdo que la policía llegó a casa pasadas las 8 de la noche. Llamaron a la puerta y nos mostraron el zapato de John. Aún faltaba encontrar a dos jovencitos desaparecidos, Pauline Reed y Kate Bennett. Se murmuraba que quizás Pauline, de 16 años, habría huido con algún novio secreto, pero su familia sabía que eso no era posible. Pauline quería mucho a sus padres y a su hermano, y los habría contactado de una forma u otra. Pero cuando nos enteramos de lo que Hindley y Brady hicieron en su casa en Hattersley, y de los cuerpos en los páramos, comprendimos que Pauline debía estar allá. La pareja se rehusó a reconocer que hubiera más víctimas. Y los detectives no tenían evidencia concreta que los incriminara en la desaparición de Pauline Reed y Kate Bennett. Sí, señor, se lo agradezco. El costo de la investigación se salió de control y hubo llamados a cerrarla. Al final, se tomó la decisión de encausar a la pareja únicamente por los asesinatos de Edward Evans, John Kilbride y Leslie Ann Downey. Para decepción de los detectives y de los familiares de los dos jovencitos aún desaparecidos. Fue realmente frustrante. No habíamos terminado aún la investigación. A Mayra y a Ian se les permitió tener el mismo abogado defensor y se reunían frecuentemente para preparar sus alegatos en conjunto. Estas son las posibles fechas que tenemos para el juicio.
y aprovecharon cada oportunidad para intercambiar mensajes en clave. En estos mensajes secretos, no solo hablaban de su amor o su relación, sino también de cuánto habían disfrutado cada uno de los asesinatos que cometieron. Se escribían morbosas fantasías sobre torturar a otros menores. Uno de esos mensajes decía, me gustaría arrojarle ácido a Brett. Brett era hermano de Leslie Ann Downey. Ahí estaban, en prisión, esperando juicio por los asesinatos de los páramos, y seguían imaginando formas de torturar a menores de edad en sus mensajes secretos. Cuando comenzó su juicio, el 19 de abril del 66 en el Juzgado Real de Chester, la noticia sobre los asesinatos de la pareja ya había dado la vuelta al mundo. Ian Brady se conducía casi como si estuviera al mando del tribunal. Su narcisismo y su exceso de confianza le hacían suponer que todo el mundo creería lo que él dijera. La defensa de Mayra se basó en que Ian le había ordenado bajo amenazas que secuestrara a las víctimas sin participar en los asesinatos. Se aferraría a esa historia hasta el día de su muerte, creyendo que le ayudaría a obtener la libertad condicional. Ian estaba totalmente resignado a morir en prisión. No tenía intenciones de salir y se conformó con su destino. Mayra, por el contrario, sí quería salir, y creo que acordaron que ella seguiría negando todo hasta convencer a la gente de su inocencia y obtener eventualmente su libertad. Pero durante el juicio, Ian Brady cometió un grave error. Después de haber negado que Mayra hubiera estado involucrada en el ataque, se le preguntó qué había ocurrido luego de tomar las fotografías pornográficas de Leslie Ann Downey, de solo 10 años. ¿Y qué pasó después, señor Brady? Al terminar, todos nos vestimos y bajamos. En sus argumentos finales, el juez subrayó que las palabras de Ian quizás describían con la mayor claridad la naturaleza de sus actividades y sus roles. Además de la cinta, el error de Ian Brady situaba a Mayra Hindley en la escena del crimen y revelaba su participación. El 6 de mayo del 66, el juez dictó condena contra la pareja de asesinos. Ian Brady obtuvo 3 cadenas perpetuas simultáneas por los asesinatos de Edward Evans, John Kilbride y Leslie Ann Downey. Además de ser declarada culpable de complicidad en el asesinato de John Kilbride, Mayra Hindley recibiría 2 cadenas perpetuas simultáneas por los asesinatos de Edward Evans y Leslie Ann Downey. Tenía solo 23 años. Una vez sentenciados y en prisión por el resto de sus vidas, los padres de Pauline Reed y Kate Bennett esperaban que los asesinos revelaran dónde habían sepultado los cuerpos de sus hijos. La familia de Pauline estaba especialmente esperanzada, pues había sido la mejor amiga de la hermana de Mayra. Una de las tías de Mayra Hindley fue a la prisión a rogarle que le dijera dónde estaba Pauline, pero se rehusó. Los familiares de Pauline Reed y Kate Bennett quedaron en el limbo debido a la decisión de cerrar la búsqueda. La policía hizo su investigación lo mejor que pudo, pero no logró hacer justicia integralmente para los familiares de todos los jóvenes desaparecidos. Durante los primeros años de sus condenas, Mayra e Ian siguieron escribiéndose cartas llenas de violentas fantasías. El color del cabello de Mayra, ahora conocida como la reo 964055, pasó de su conocido rubio platino a negro carbón. Pero a pesar de su cambio de aspecto, Mayra Hindley era víctima frecuente de agresiones por parte de las demás reclusas. Mayra Hindley era una prisionera de alto perfil y la mujer más odiada del país. Y era inevitable que las reclusas que quisieran lograr algún prestigio la agredieran. Sabía qué ocurriría y estaba preparada. Era una chica ruda, muy capaz de enfrentar cualquier ataque. Pero no todas en la prisión de Holloway la detestaban. 4 años después de caer en prisión, inició una relación con una oficial de prisiones, Patricia Cairns, quien había sido monja. Cuando vio a Patricia Cairns, se enamoró inmediatamente de ella, tal como se había enamorado de Ian Brady. Quizás bromeando, Brady escribió a Hindley, tal vez sea hora de que consigas novia. Y ella le contestó, por supuesto, ya tengo una amante. Desde entonces, la relación entre ellos se volvió más áspera.
Poco después, Myra Hindley cortó sus lazos con Ian Brady y quemó todas sus cartas. Ian se sintió traicionado y empezó a planificar su venganza. Mientras tanto, frustrada por el poco tiempo que pasa con Patricia, Myra decidió escapar de prisión. Quiero salir de aquí. Sí, yo también. No, hablo en serio. Myra estaba determinada. Su plan requería que Patricia Cairns y otra cómplice hicieran moldes de las llaves de la prisión. Enviaron a un cerrajero criminal un paquete con los moldes y el plan de fuga. Pero la dirección que les dio no era la de su casa, sino la de un taller londinense. Sospechando que quizás fuera una bomba de lira, el dueño del taller lo abrió y se lo mostró a un cliente, ¿Qué opina de esto? que resultó ser un oficial de policía encubierto. Era un paquete voluminoso y creyó que podía ser una carta bomba. Ahí estaba un oficial de policía que no tardó en descubrir que eran moldes de las llaves de la prisión de Holloway. Patricia fue condenada y pasó 6 años muy duros en la cárcel. Myra y Patricia estaban en prisiones diferentes y su relación terminó por extinguirse. En la década de los 80, Myra Hindley, ya mayor, intentó salir de nuevo, esta vez solicitando su libertad condicional. Mantuvo una prolongada campaña legal. Me escribió más de 150 páginas en sus cartas, argumentando que solo participó en los asesinatos porque Ian Brady la tenía amenazada y que no colaboró voluntariamente. Líderes de la política, como el exministro Lord Longford, apoyaron apasionadamente la campaña por la liberación de Myra Hindley. Myra Hindley era una hábil manipuladora. Diseñó su historia con mucho cuidado, tratando de aprovechar al máximo cualquier posibilidad de salir que tuviera, y los medios de los que se valió fueron muy interesantes. Consiguió el apoyo de personalidades que ningún preso ordinario habría logrado poner de su parte. Lord Longford llegó incluso a describir a Myra como una buena chica y una católica devota, para disgusto de los familiares de las víctimas. La verdad es que el apoyo que había conseguido se basaba en puras patrañas. Los estaba usando. Y ellos fueron incapaces de resistirse a sus mentiras. Alan y su esposa lanzaron una feroz campaña para mantener a Myra Hindley en prisión. Solicitó su libertad condicional. Y decidimos reunir tantas firmas en su contra como pudiéramos, y las enviamos a Downing Street, a la atención de Margaret Thatcher. Reunimos 2 cajas, más de 170.000 firmas. En mayo del 85, la Junta de Libertad Condicional recomendó que Myra Hindley siguiera presa al menos 5 años más. Lo que ella no entendía es que quienes no reconocen su responsabilidad en delitos como el asesinato simplemente no son candidatos a la libertad condicional. Ella seguía negándolo todo, y así nunca iba a salir, hasta donde yo sabía. Si Myra Hindley hubiera tenido perspicacia moral suficiente para comprender el grado de sufrimiento que causaron sus crímenes tanto a las víctimas como a sus familiares, no habría intentado salir de prisión. Mientras tanto, la salud mental de Ian Brady se deterioraba rápidamente y fue trasladado a la prisión de alta seguridad de Ashworth. Eso preocupaba especialmente a Myra Hindley, pues sus posibilidades de salir de prisión dependían de que Ian guardara silencio. Era solo cuestión de tiempo para que Ian Brady reconociera que había otros 2 cadáveres, solo para frustrar los intentos de Myra de quedar en libertad. En junio del 85, Ian Brady finalmente decidió vengarse de Myra Hindley por haberlo apartado de su vida, lo que percibió como una traición. Hola, Ian. Fred. Brady accedió a reunirse con el periodista Fred Harrison. Buscaba una primicia y se haría pasar por su amigo para acceder a él. ¿Qué me dices? ¿De Kate Bennett y Pauline Reed?
Le dio a Fred Harrison información suficiente para permitirle publicar la verdadera historia de lo que hicieron con Kate Bennett y Pauline Reed en los páramos, y en uno de los rasgos más claros de Brady, no pudo evitar decirle también una sarta de mentiras con tal de mantener algún control, de estar al mando y sentirse superior. Ian Brady se cercioró de que ni siquiera se considerara la libertad condicional de Myra Hindley. Ian Brady había admitido ser el asesino de Pauline Reed y Kate Bennett, y la policía de Manchester reabrió la investigación de los asesinatos de los páramos. Myra Hindley fue interrogada y finalmente admitió su papel en el secuestro, abuso y asesinato de las 5 víctimas. Pero una carta inédita de Myra, escrita solo 7 meses después de su confesión, revelaría lo desesperada que estaba por salir de prisión. En 1986, la policía había reiniciado la búsqueda de los cuerpos de Pauline Reed y Kate Bennett. Myra Hindley pensó que si ayudaba a localizar los cadáveres, quizás sería más fácil que se concediera su libertad condicional. ¿Estás lista? Accedió a acompañar a la policía a los páramos Saddleworth para tratar de encontrar los cadáveres. El viaje se mantuvo en secreto. Temiendo que la presencia de Myra atrajera a la prensa y a cualquiera que buscara venganza, la policía preservó su identidad. Necesitábamos permiso del ministro del Interior, y llegamos a los páramos por el lado contrario del que ella llegaba. Haber llegado por el lado opuesto confundió a Myra. Fue un error de nuestra parte, pero nos habían impuesto condiciones de seguridad específicas para garantizar que estuviera segura y a salvo todo el tiempo, y que nadie la reconociera ni la fotografiara, y en retrospectiva, fue un desastre absoluto. La búsqueda de los cuerpos faltantes fracasó. ¿Había sido ese intento de cooperar de Myra Hindley una burda treta para obtener su libertad? Ella creyó que la haría ver bajo una mejor luz ante la opinión pública y la Junta de Libertad Condicional. Dijo que una carta de Winnie Johnson pidiéndole que indicara dónde estaba Kate Bennett había despertado su interés por cooperar para encontrarlo. Cuando sabemos que Winnie Johnson le había escrito muchas veces, desde hacía mucho tiempo, pidiéndole ayuda, y Myra Hindley siempre la había ignorado. Myra volvería a los páramos, llegando ahora por el camino que recordaba. De nuevo se fueron sin resultados. Una rutinaria llamada telefónica desde prisión supondría un avance importante en la búsqueda de los desaparecidos. No habíamos considerado en qué horas de la mañana o de la tarde habían estado en los páramos con las víctimas. Se lo preguntamos, y dijo que llegaban avanzada la tarde. Lo recuerdo porque miré hacia el lado opuesto del valle y la silueta que dibujaban los montes me llamó la atención. Volvimos al día siguiente, y descubrimos que solo había un área en la que se podían ver esos montes. Tuvimos una suerte increíble. El 1 de julio del 87, 24 años después de su asesinato, la policía encontró por fin el cadáver de Pauline Reed. Cuando nos enteramos, fue muy triste pero alegre a la vez, porque pudimos finalmente llevarla a descansar. El único cuerpo que los páramos no devolvieron fue el de Kate Bennett, de 12 años. En cuanto Brady supo que habíamos encontrado el cuerpo de Pauline Reed, dijo que él también cooperaría yendo a los páramos. Está ahí arriba. A ratos, Ian Brady parecía saber dónde estaba. Necesito acercarme. Pero otras veces, parecía perdido. En algún momento, salió con un disparate, algo como, alguien cambió esa loma de lugar. A partir del hallazgo del cadáver de Pauline, la policía buscó durante 8 meses en las áreas que Myra e Ian habían señalado. Hicimos una búsqueda exhaustiva y elaboramos un expediente sobre el cual el fiscal general decidiría si los encausaba por los 2 asesinatos adicionales. En nuestra opinión, no tendría efectos en la práctica y solo atraería la atención de los medios. Se tomó la decisión de no encausarlos y suspender la búsqueda de Kate Bennett. El jovencito de 12 años sigue desaparecido hasta el día de hoy. Se quedaron solos buscando a Kate.
Winnie y otros familiares pasaron años buscando sus restos sin ayuda de nadie. Y Winnie Johnson no ocultó su enfado al respecto hasta el día de su muerte. Mientras tanto, Myra Hindley hacía hasta lo imposible para obtener la libertad condicional, incluyendo escribir a los familiares de sus víctimas. Esta carta nunca antes vista llegó al buzón de los padres de Leslie Ann Downey. En ella, Myra niega que hayan torturado a su hija de 10 años. Esta es su carta, de 8 páginas. Dice que no la torturaron. Pero la cinta lo dice todo. Si no te callas, te golpeo de nuevo. Lo escuchamos, ¿cómo podía negarlo? Myra Hindley buscaba manipular con esa carta, reescribiendo el episodio de la tortura de Leslie Ann Downey, afirmando cada vez más firmemente que nunca sucedió. En realidad, estaba contraatacando la campaña de los West, que amenazaba con socavar sus intentos de obtener la libertad condicional. Nunca contesté a la carta de Hindley, porque no hizo más que confirmar lo que ya sabíamos de ella. Que era una mentirosa. Una embustera. El tiempo justificaría el escepticismo de Alan West sobre las motivaciones de Myra Hindley detrás de esa carta. En ella, Myra Hindley afirma que está convencida de que morirá en prisión y renuncia a la idea de la libertad condicional. Pero muy poco tiempo después de enviarla, va y vuelve a solicitarla una vez más. Todos los intentos de Myra por salir de prisión fracasaron. 37 años después de tomarse esta foto, que se convertiría en un símbolo del mal en todo el mundo, Myra Hindley murió a causa de complicaciones de una infección pulmonar. Me encantó la noticia. Me habría gustado ir al funeral para mirarla y mandarla al infierno. Pero la policía iba a estar ahí, y la acompañaría hasta el crematorio, y no dejarían que nadie se le acercara. Me llegó una llamada, yo estaba en España, en un sitio llamado Badis, en Benidorm. Y me acerqué a la chica que estaba en el escenario y le dije, oye, ¿querrías hacerme un gran favor? Ella dijo, claro, y le dije, quisiera que anunciaras ante todos los presentes que Myra Hindley está muerta. Lo hizo. Y todo el mundo empezó a aplaudir, celebrando. Ian Brady lleva en huelga de hambre desde 1999, aunque testigos afirman que todos los días come a escondidas. En junio de 2013, solicitó ante el Tribunal de Salud Mental su traslado a una prisión normal, porque ya no quería ser alimentado a la fuerza. Su incoherente declaración durante la audiencia demostró que sigue sin tener remordimientos. Describió el secuestro, la tortura y el asesinato de los 5 jovencitos como un entretenimiento. Ian Brady sigue afirmando que no recuerda dónde sepultó a Kate Bennett. Ian Brady quiere que el cuerpo de Kate Bennett permanezca en los páramos. Es importante para él que uno de sus asesinatos siga pareciéndole perfecto. Su solicitud de traslado a una prisión ordinaria fue rechazada. Los familiares de Kate Bennett han lanzado una petición para que la policía reanude la búsqueda de su cuerpo. Su hermano Alan se mantiene firme. El caso no se cerrará mientras Kate no aparezca. Todas las demás víctimas tuvieron un funeral digno. Estamos desesperados por ofrecerle lo mismo a Kate y dejarlo descansar en paz. Por su participación en el asesinato de 5 jovencitos, entre ellos Kate Bennett, Myra Hindley sigue y seguirá siendo la mujer más odiada de la que exista memoria, a pesar de tener muerta más de una década. Era perversa, tan perversa como él. De hecho, era peor que Brady, porque era mujer. La sigo odiando, aunque esté muerta, sigo detestándola. Está en el infierno, quemándose por toda la eternidad, pagando por lo que hizo. Y para él, no deseo ni más ni menos.